Bueno, hoy vamos a hablar de malformaciones cardíacas congénitas cianógenas y antes de pasar al diagrama, me gustaría resaltar algunos puntos que son importantes para entender la fisiopatología pues, de estas malformaciones. Para empezar, a ver, voy a poner el puntero. Bueno, hay que tener en cuenta que en el feto tenemos dos estructuras que son importantes durante la gestación para una buena circulación fetal. Una de ellas va a ser el foramen oval, que va a permitir el paso de la sangre que llega a la aurícula derecha hacia el lado izquierdo del corazón, porque recordemos que durante la gestación los pulmones están colapsados, entonces la sangre no va potencialmente hacia pues la arteria pulmonar, y la sangre que llega a pasar pues se va a derivar hacia la aorta a través del conducto arterioso. Claro, porque hay una resistencia al flujo vascular al flujo pulmonar Claro. por vasoconstricción. Es correcto. Entonces, al momento del nacimiento, pues una vez que se corta el cordón umbilical, los pulmones empiezan a insuflarse, el aumento de la presión del lado izquierdo va a cerrar el foramen oval y pues el conducto arterioso se va a ir cerrando. Pero en el caso de estas malformaciones, pues estas estructuras se siguen necesitando para mantener la circulación, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Otra cosa que me gustaría recalcar es pues las presiones que se manejan en el corazón. Sabemos que del lado derecho se manejan presiones menores que del lado izquierdo. Por ejemplo, en la aurícula derecha va a manejar presiones de 2 a 8. Esto pues obviamente para favorecer el retorno venoso, ¿no? Porque si tuvieras presiones muy altas, estarías haciendo que le sea muy difícil a la sangre retornar. Y bueno, lo que ven aquí arriba son las presiones que se manejan en sístole, y abajo las presiones que se manejan en diástole. Si se dan cuenta, las presiones tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda son pues casi iguales, ¿no? Ahora, Pero, pregunta, ¿por qué estamos hablando de las presiones? ¿Por qué es importante ok, entender esto de las sí, presiones? esto se los estoy mencionando porque el flujo de la sangre de un lado a otro va a estar determinado por el gradiente de presión que existen entre los diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en esta parte de abajo pueden ver cómo de la aurícula derecha va a pasar la sangre hacia el ventrículo derecho, luego a la circulación pulmonar. Y en el caso de cuando tenemos las malformaciones cardíacas, pues obviamente los gradientes de presión que se van a generar van a determinar el paso de la sangre de un lado hacia otro. Solamente por eso quería nada más como que Claro, recordar es tantito las presiones perfecto. que se manejan. Muy bien, pero le quería dar la aclaración porque para que los demás tengan claro, pero efectivamente son las presiones que se deberían de manejar y entonces en la existencia de un defecto cardíaco, el flujo de sangre va a ocurrir de un lado hacia otro en función del gradiente de presión. Entonces, por ejemplo, aquí queda lógico porque el 2 a 8 de la aurícula y el 2 a, y el 2 a 8 del ventrículo, pues depende del momento, ¿no? Recordemos, aquí estoy pensando, porque yo dije, bueno, si yo veo 2 a 8 en la aurícula derecha y 2 a 8 en el ventrículo derecho, pues son presiones equivalentes, de hecho son idénticas. ¿Cómo es entonces que la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho si las presiones son teóricamente idénticas? Claro, Y la respuesta es porque, la siguiente. okay. A ver, dilo, a ver si vas a decirlo. Bueno, pues una vez que la sangre empieza a llegar a la aurícula derecha, pues empieza a acumular y pues va a ir aumentando la presión progresivamente hasta que se abre Hasta que la llega a válvula, 8, ajá, es correcto. exactamente, y entonces Cuando es se que la sangre relaja el empieza. corazón, se termina la sístole y entras en diástole, se relajan las paredes del ventriculares, la presión auricular está en 8 y la presión ventricular está en 2, ¿no? Ese Ujú. es,
Esa sería la lógica. Y eso es lo que jala la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, se cierra la válvula y otra vez ocurre el ciclo, ¿no? Entonces, este es un margen de operación de 2 a 8 y eso es lo que está pasando. Bien, este diagrama nunca lo habían presentado. Yo creo que explica muy bien los cortocircuitos que ocurren en las cardiopatías congénitas o adquiridas. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, básicamente eso era todo. Vamos a empezar con el diagrama y ahorita igual regresamos a las diapos porque aquí tengo las imágenes. A ver. Okay. Vuelvo a insistir, si algo no les queda claro, pregunten, si no, yo no sé que no les está quedando claro. Por cierto, ¿estás yendo al hospital? Sí, fui antier. ¿Y qué tal se siente volver a pisar un hospital? Ya lo extrañaba el pase de visita. Bueno, ¿y qué tal la Citlali? Estuvo muy interesante. O sea, estuve en el pase de visita, después me llevaron a ver la terapia intratecal y después estuve en consulta con la doctora Citlali. Pues todas las veces que te acepte, anda. Súper buena gente. Sí, es muy amistosa. Sí, 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 sí. Ok, bueno. Nuestro punto de partida pues va a ser un recién nacido al que le cortaron el cordón, o sea, ya cortaron el cordón umbilical y pues se empezó a poner morado. Tenemos un No recién... tenemos tu imagen, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No está compartida tu imagen. Ah, a ver. Bueno, yo sí veo el diagrama. Ya la estoy viendo. Ya, Ok. ok. Ok, entonces lo primero que debemos hacer es obviamente verificar si el bebé tiene frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio, porque si el corazón no está latiendo o el bebé está en apnea, pues esa debería ser la causa Número uno de la cianosis, ¿no? de la cianosis, ¿no? En el caso de que la frecuencia cardíaca sea normal y tenga un buen esfuerzo respiratorio, pues entonces ahí sí tenemos que preguntarnos qué onda. Y entonces procedemos a hacer una prueba de hiperoxia en la que se Que le esto administra. es una salida diferente de lo que marca el manual, el esquema de reanimación neonatal. Yo siempre lo he discutido porque la reanimación neonatal, estrictamente hablando, pide que tú, si tienes cianosis, le des oxígeno y no te da la salida de prueba de hiperoxia, pero debe de incorporarse en el clínico. Ojo que estamos hablando de algo que ya no es reanimación neonatal, sino que sale del esquema, pero el clínico debe de entender que el paciente podría estar morado porque tiene una cardiopatía, ¿no? Entonces, habiendo resuelto los problemas de ventilación o paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que ya dijimos que cuando vimos reanimación neonatal, si el paciente tiene frecuencia cardíaca, entonces lo ventilas, porque generalmente los problemas de bradicardia o que requieren reanimación ocurren en el neonato por por falla ventilatoria y por eso ellos en el neonato se sigue manejando ABC, aunque en el adulto se maneje de una secuencia diferente, porque siempre es vía aérea primero porque el problema es ese, ¿no? Pero si tú ya tienes una buena frecuencia cardíaca y un buen esfuerzo respiratorio, recordemos que el paciente puede verse morado porque como tiene hemoglobina fetal, entonces puede tener una buena oxigenación. Y eso se los dije en la clase de reanimación que fue la primera clase. Puede tener una buena oxigenación, aunque tenga una mala saturación, porque la hemoglobina fetal es favorable para el transporte de oxígeno hacia las células. Y habíamos dicho que lo que nos interesa es la oxigenación celular. De hecho, lo que nos interesa es la oxigenación mitocondrial, porque nosotros respiramos. ¿Para qué dije que respirábamos? ¿Alguien se acuerda? Para tener donde acomodar los hidrogeniones. Muy bien, gracias. Para tener a dónde acomodar los hidrogeniones, lo cual nos permite seguir sintetizando ATPs, que es la manera como las células manejan la energía, ¿no? Para acoplar otras reacciones múltiples en todos lados. De manera que es crucial no la saturación, sino la oxigenación celular. Eso es lo que tenemos que lograr.
Como tenemos dificultades grandes para medir la oxigenación celular, entonces uno saca deducciones en función de la disponibilidad de oxígeno en sangre. Pero en el neonato esto es diferente, de manera tal que un cardiópata congénito cianógeno, que tú lo ves morado como una uva, puede tener una buena oxigenación celular porque tiene hemoglobina fetal, lo cual explicaría por qué está morado, pero no tiene polipnea, pero no está haciendo bradicardia. Porque aunque nominalmente su saturación de oxígeno es baja, a los tejidos les está alcanzando. No les va a alcanzar mucho tiempo porque va a acabar por tener hemoglobina madura y entonces va a tener problemas. Pero ahora le está alcanzando, ¿ok? Entonces uno dice, pues este niño se ve bien, excepto que está morado, todo lo demás luce bien. Entonces el problema no es reanimación y debería de salir del protocolo de reanimación neonatal para entrar a este. Y la puerta de entrada, porque estamos hablando del cianótico, la clase de hoy es cianóticas, ¿verdad? Sí. Ok. Es la prueba de hiperoxia. Síguele. Claro, en esta pues vamos a administrarle oxígeno al 100% durante 10 minutos y vamos a ver si la saturación de oxígeno aumenta o no. Ajá. Ahora, si la saturación de oxígeno está aumentando, entonces esto nos indicaría que la patología es pulmonar y aquí tenemos pues La muchas razón opciones. de la cianosis es pulmonar. Ujú. Puede ser un edema pulmonar, que el bebé tuviera neumonía en útero, síndrome de estrés, antecedente de asfixia neonatal, aspiración de meconio, ¿no? Pueden ser Ahora, varias ojo, causas. el edema pulmonar en el neonato solo tiene una causa. ¿Cuál sería la causa? Pues tendría que ser un aumento del flujo pulmonar por Claro, podría ser una cardiopatía congénita. congénita, Nada exacto. más que la mayoría de las cardiopatías congénitas que darían edema pulmonar son cardiopatías congénitas no cianógenas. Y esto es un poquito confuso, porque ¿cómo le voy a decir que es no cianógena si tiene cianosis? Bueno, y ahorita que veamos la definición de cardiopatía congénita cianógena, debe de quedar claro cómo este paciente que se puso morado pero mejoró con oxígeno, en realidad tiene una cardiopatía no cianógena, aunque haya hecho cianosis, porque es una cianosis que se remedia con oxígeno. Y eso la cambia de categoría. Entonces, antes de que sigamos sobre patología pulmonar, porque creo que ahí termina tu diagrama, ¿no? Sí, aquí ¿Me ya puedes pasaríamos a las... definir qué es lo que convierte a una cardiopatía en cianógena? En realidad hay dos categorías acá. Sí, pues si la cianosis mejora con el oxígeno, como dijo usted, puede tener edema pulmonar, pero la causa de este edema pulmonar va a ser una pues, cardiopatía cianógena y lo que va a determinar si es cianógena o no cianógena es precisamente si mejora la cianosis o no con la Ya se administración de... convirtió en cianógena porque no mejora con oxígeno. Ajá, Ahora, ¿por exactamente. qué las cardiopatías cianógenas? Es que a lo mejor tengo una imagen en mi mente y la pregunta no es correcta. ¿Por qué las cardiopatías cianógenas no mejoran con oxígeno? Porque pues puede ser que el flujo pulmonar esté disminuido o puede ser que haya pues mucha mezcla de sangre. Exactamente. Solo hay dos posibilidades o dos grandes familias. O la sangre no llega al pulmón en cantidad suficiente y por lo tanto no se está oxigenando y no importa cuánto oxígeno le pongas al pulmón, si la sangre no pasa por ahí, pues no se va a oxigenar y el paciente va a seguir cianógeno. ¿Sí me explico? Cianótico, perdón. Y la otra es la sangre se está oxigenando en el pulmón, pero se está mezclando. Y entonces tú le puedes poner todo el oxígeno que se te dé la gana a ese paciente y de todas maneras no vas a mejorar a la cianosis porque se va a seguir mezclando con la sangre desoxigenada. Y entonces eso es lo que te dice esta cardiopatía cianógena. Y uno de estos dos mecanismos está operando. O tu paciente tiene mezcla de sangre o tu paciente no está perfundiendo el pulmón en forma adecuada. Son las únicas dos explicaciones. La tercera, que es el edema pulmonar, esa cianosis sí se soluciona con oxígeno porque es edema pulmonar. ¿Qué pasó, Vicente?
Doctor, no me quedó claro cuándo hacemos la prueba de hiperoxia. Cuando ¿en el qué paciente momento? está morado como una uva, pero, o sea, tiene cianosis central, pero no tiene bradicardia y no tiene dificultad respiratoria. Entonces tú ya sabes, o tiene poca dificultad respiratoria, pero tiene un buen esfuerzo respiratorio. Entonces tú ya sabes que la cianosis no es por falta de esfuerzo respiratorio y el paciente no está entrando en paro. Ok, pero Bueno, como usted ¿por qué había... sigue morado? Las causas, normalmente si yo, porque de hecho el esquema te dice frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio en el manual de reanimación. Esas son tus guías. Antes te decían cianosis, ahora no. De hecho, reanimamos con aire ambiente, ni siquiera con oxígeno, a menos que sea un pretérmino, porque se reconoce todo lo de la hemoglobina fetal y cosas que ya hablamos, y que entonces le va a alcanzar. Entonces tú dices, bueno, lo veo morado, pero no tiene criterios de reanimación. Porque está morado, pero no le falta esfuerzo respiratorio y está morado, pero no está bradicárdico. Como nos dijo Rodrigo, si está morado y no respira, bueno, tenemos otras prioridades, hay que hacer que respire. Pero si respira bien y está morado, entonces tengo que decir, bueno, esa moradez no es por falta de esfuerzo respiratorio. ¿Cuál es la explicación? ¿Será que tiene un problema pulmonar, broncoaspiromeconio, tiene una malformación pulmonar, tiene una hernia diafragmática? ¿Será eso? ¿O será una cardiopatía cianógena? En ese momento debe surgir la pregunta. En ese momento haces la prueba de hiperoxia, porque el paciente no requiere reanimación, pero sigue morado. O sea, en la misma toco haces la prueba de hiperoxia, no esperas a que el niño pase. Bueno, la puedes hacer en media hora, en una hora, ya que esté neonato, en la UCI, o sea, no importa. Ah, ok. Pero hay que hacerla pronto, ¿no? Ahora, Sí, ok. claro. Y es muy fácil de hacer. En la toco lo puedes hacer. Tienes el oxímetro, ¿no? Monitoreas tu saturación, ves que está en 70, le pones oxígeno, 10 minutos, sigue en 70. Bueno, pues entonces ya tienes una decisión, ¿no? El paciente no está morado por problema pulmonar, está morado por cardiopatía. Y lo primero que vas a hacer entonces es apagar el oxígeno. ¿Por qué le quitaríamos el oxígeno a un paciente que satura 70 después de una prueba de hiperoxia? O 72, pero no mejoró gran cosa. Pues por más que le pongas, no Andrés. perdón. Porque no es el problema. Ajá, porque eso, o sea, por más que le pongas el oxígeno, pues el problema no es que... Porque ponerlo o quitarlo no le Ajá. está haciendo diferencia, ¿no? Sí. La saturación no mejoró. Entonces, ¿para qué se lo deja si no lo está mejorando? Ese no es el problema, dijeron bien. Todavía peor, si tu paciente tiene una cardiopatía congénita cianógena, lo cual acabas de comprobar, y esa cardiopatía es dependiente de conducto, el conducto cierra en función de la disponibilidad de oxígeno y podrías matar a tu paciente. Entonces, si el paciente no mejora con una terapéutica, esta o la que sea, lo razonable es suspender dicha terapéutica. Ya está. Ok. Síguele. Bueno, entonces ya sabemos que pueden ser entonces por dos cosas, ¿no? Que el paciente sigue cianótico. Hay una gran mezcla de sangre o el flujo pulmonar está disminuido, entonces vamos a tratar de hacer la distinción. Necesitamos comprobar cómo está el flujo pulmonar y para eso pues tenemos que hacer una radiografía de tórax. En este caso... Tienes dos posibilidades. Ajá. Que tenga un flujo pulmonar disminuido o que el flujo pulmonar esté normal o aumentado. O que no esté disminuido, pues esas son tus dos categorías. Con Hay una compromiso o sin razón, como compromiso el flujo dijimos que pulmonar. las fisiopatologías son dos, entonces por eso agrupamos en estas dos categorías y no separamos al aumentado o normal, porque o tiene un flujo pulmonar disminuido, y entonces hay una serie de cardiopatías que pueden dar esto, o no lo tiene y lo que tiene es mezcla. Entonces aquí lo que estamos averiguando con la placa, si el problema es flujo pulmonar o el problema es mezcla. Ahora, ¿tienes imágenes del flujo pulmonar? Sí, a ver.
¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Ok. Sí. Bueno, Sí. las imágenes que encontré, estas son de una radiografía normal. Aquí te dice a los 16 días, 7 semanas y 3 meses. Pero Ahora, todavía hay otros asuntos. Y bueno, lo estos no que... van a estar en ningún libro, así que pongan atención. Estos no están en ningún libro, pero hay otras cosas que son bien interesantes. Y son las siguientes. Para interpretar una radiografía de tórax, en función del flujo pulmonar y en función de la silueta cardíaca y otras cosas más, hay que entender la relevancia de la posición en la que se toma dicha placa, porque eso cambia la percepción. Si el paciente está en decúbito, el diafragma es más alto, la silueta cardíaca es más ancha y la zona de declive es diferente porque el paciente está acostado. ¿Ok? Si el paciente está, comillas, de pie, porque los neonatos no pueden hacer eso, entonces las diafragmas están más bajos, la silueta cardíaca se elonga y el declive está en otro lado. Y el declive es importante por la presión hidrostática para definir el flujo pulmonar. Esto no está en los libros, gente. Por eso es importante que lo tengan en cuenta y que de verdad prendan su cerebro, aunque sea 5 minutos más. O le suban 2 rayitas, ¿no? Entonces yo, para decidir o entender en qué posición está tomada la placa, voy y miro la burbuja gástrica. Y si la encuentro, como está apareciendo de ese lado, digo, ah, mira, la posición es de pie. Y esto es importante para entender mejor el flujo pulmonar, porque el flujo pulmonar se reporta por tercios. Cómo se ve la trama vascular pulmonar, y luego la placa tiene que no estar muy penetrada, o sea, todavía lo de la calidad de las placas que les van a enseñar en su curso de radiología, ¿no? Pero los tercios se miden de abajo hacia arriba cuando estamos hablando de una placa que se tomó de pie, porque la presión, por obvias razones, hará que el tercio de abajo esté más perfundido y el tercio de arriba esté menos perfundido. Sí entendemos esto, ¿no? Pero si el paciente está en decúbito, los tercios son diferentes porque la presión hidrostática se reparte igual en todo el pulmón y los tercios de abajo hacia arriba no funcionan. ¿Está claro esto? Y entonces los tercios se ven del centro hacia afuera. Entonces toda la interpretación varía en función de la posición en la que está el paciente cuando se toma la placa. Esto es bien interesante. ¿Ok? A grandes rasgos, no vamos a entrar a todo ese detalle, aquí ven una trama vascular. Yo creo que este paciente no necesariamente está de pie, pero parece que sí, porque le están jalando los brazos. Es que sí, he visto unas imágenes donde los ponen como en unos cilindros medios raros sí, para no, mantenerlos. Si no, mandas al interno a que lo aguante, se radie él y le agarre los brazos, ¿no? Okay. Pero bueno, pero ya que tenemos esa noción y estamos viendo una trama vascular, aquí yo considero que normal. Veamos la siguiente imagen. Sí, esto es normal. Y por ejemplo, esta va a ser una de un recién nacido con una atresia pulmonar, obviamente. No se ven los vasos, ¿se dan cuenta? No se ven las rayitas. Más oscuro. Claro, y no se ven las rayitas de la trama vascular. Entonces, obviamente se requiere un entrenamiento para entender y interpretar adecuadamente estas imágenes, pero aquí es muy evidente que la trama vascular está reducida, ¿no? Entonces yo digo, ah, mira, este paciente que está morado, además está intubado, vean, ¿no? Este paciente que está morado, le hicimos una prueba de hiperoxia, está morado por una cardiopatía congénita cianógena, le tomo la placa, veo esta placa y digo, sí, flujo pulmonar disminuido. Entonces eso me deja bien poquitas posibilidades diagnósticas, solo con esa información.
El paciente tiene una atresia pulmonar, una estenosis pulmonar grave, una atresia tricuspidia, una estenosis tricuspidia grave, una tetralogía de Fallot o una anomalía de Epstein. Esas son sus posibilidades diagnósticas, ¿cierto o no es cierto? Sí. Son las únicas que comprometen el flujo pulmonar. Y entonces a partir de eso y de qué soplo tiene y si es sistólico o diastólico y si tiene datos de falla cardíaca derecha o no los tiene, yo voy a entender o proponer el diagnóstico posible para este paciente. Y luego van a venir y le van a hacer un eco y nos van a decir qué tiene. Pero como yo estoy formando clínicos, me interesa que ustedes lleguen a la suposición, no porque vayan a diagnosticar estos pacientes, porque a menos que hagan neonatología, terapia intensiva pediátrica o cardiología pediátrica, no lo van a tener que hacer, sino porque el razonar estos casos les va a permitir entender procesos mentales que les van a permitir hacer otros diagnósticos en otros entornos. Van a aprender a pensar de la manera correcta y yo les he dicho mucho que lo que quisiera yo enseñarles en pediatría, en medicina en general, los que estuvieron conmigo en fisiología lo saben, es a pensar de la manera correcta, porque esto es para toda la vida. Y luego, si sabes pensar de la manera correcta, incorporas conocimiento y te vuelves mejor. Pero a mí los médicos que más me gustan no son los de las mejores, necesariamente los de las mejores calificaciones, a veces coincide, sino los que piensan mejor. Porque eso ya estuvo. No importa, luego aprendes lo que no sabes. ¿Sale? Como el compañero que está hablando ahorita que está demostrando que piensa, ¿no? Entonces eso está muy bien. Listo, esta es una cardiopatía congénita cianógena. Ahora, me regresas al mapa y me dices, ¿fue quien levantó la mano? Perdón. Yo, Rodrigo. doctor, Rodrigo, dime. solamente me quedó o sea, estoy seguro, para saber si lo entendí bien. Te oigo muy mal, acércate, por favor. Por la disminución del flujo se ve menor trama vascular y así voy a saber que es una, que es debido al bajo flujo, ¿no? Claro, lo cual te deja 6 posibilidades diagnósticas, como ya dijimos. Ok, pero antes... Pero espérate, su pregunta. ¿Ya perdón. terminó tu pregunta? ¿Está resuelta, Rodrigo Emanuel? Sí, doctor. Sí, es que me quedó, o sea, no estaba tan seguro de eso y ya me quedó claro. Gracias. Okay. Y entonces ahora ya nomás estás jugando con 6 posibilidades. Ok, bueno, Vamos a pasar al diagrama. Pero antes, igual teníamos dos posibilidades, ¿no? Que el flujo estuviera disminuido, que estuviera aumentado. No sé si me vemos... muestres la de aumentado, me regresas bueno. a la de aumentado cuando hablemos de eso. Va. Vamos a trabajar la disminuido. Ok. Bueno, entonces como ya dijo el doctor, tenemos todas estas posibilidades y vamos a tomar diferentes criterios para tratar de ver cuáles, porque bueno, al final de cuentas podríamos hacer un ecocardiograma y ver la malformación directamente, pero podríamos empezar, por ejemplo, con una auscultación cardíaca. Ajá, muy bien. Este tú lo hiciste, este no es el que se usó la vez pasada, ¿verdad? Sí, este lo hice yo. Bien. Bueno, entonces si tenemos un soplo en sístole, podríamos tener 3 opciones. Una estenosis. Bueno, doctor, tengo las imágenes. No sé si primero revisamos todo el diagrama y después vemos las imágenes. Sí, primero todo el diagrama para que ellos entiendan lo de los soplos, porque los soplos no tienen imagen. Ok. Igual se me había pasado. En este tipo de patologías, o sea, con flujo pulmonar disminuido, había leído que utilizaban una perfusión intravenosa de prostaglandina E1 para mantener el conducto arterioso permeable. Pero para que tú hagas lo del mantener el conducto arterioso, tienes que decidir que tu paciente tiene una cardiopatía dependiente de conducto arterioso, porque el uso de la prostaglandina E1 tiene efectos secundarios que incluyen riesgo de enterocolitis necrosante. Entonces tú no quieres someter a tu paciente a un riesgo a menos que sepas que necesita eso, lo cual te lo debe hacer el eco. ¿Sale? Ok. Entonces esto lo quito.
Es decir, Bueno. se podría necesitar, pero lo vamos a saber ahorita. Ok. Tu soplo es sistólico. Perdón, vamos a hablar de las cardiopatías. ¿Tienes una lista de esas 6 cardiopatías en algún lado? Sí, pues aquí tengo todas en imagen, así como en lista. Pero no, en lista las 6 que dijimos. Ah, bueno, sí. Abre tus otros, sistólico, diastólico y diastólico. O las Aquí tienes está. allá, a ver. Ujú. ¿Alguien me puede decir? Bueno, ya está. Ahí abajo. Cierra donde dice sistólico, por favor. Sí. Y abre otra vez tu cuadrito. Estenosis pulmonar. Ok. Alguien que levante que se lance al ruedo. Van a poder, y si no pueden, a ver, Andrés Delgado, vamos a ver. Si tu paciente tiene estenosis pulmonar, el soplo ya nos mostraron que es sistólico. ¿Por qué es sistólico? Porque el ventrículo derecho se vacía en sístole. Entonces, si la válvula pulmonar está estenótica, al momento de querer vaciarse va a haber cierta resistencia, que es lo que nos va a dar el soplo. Ok. Es obvio por qué el flujo pulmonar está disminuido. Sí. Ok, allá me dicen electrocardiograma. ¿Me puedes decir qué esperarías encontrar en el electrocardiograma, dado que tu paciente tiene estenosis pulmonar grave? Porque la leve no da cianosis, by the way. Creo que lo recuerdo un poco, creo que era una desviación del electro hacia el lado derecho, ¿Por qué hacia el lado derecho? porque el ventrículo derecho está haciendo mayor esfuerzo para poder sacar esa sangre a través de la válvula. Ahora, recordemos que en el neonato el eje de por sí está desviado hacia la derecha porque funciona con medio corazón y funciona predominantemente con corazón derecho. Lo que pasaría es que estaría un poco más a la derecha de lo que te esperas y además no se va a hacer a la izquierda como debería de pasar a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Esperarías algo más de clínica en este paciente? Valentina. ¿Podrías esperar datos como de sobrecarga derecha, ¿no? Como de... Podría presentar datos de insuficiencia cardíaca derecha, que es reflujo hepatoyugular, hepatomegalia. regurgitación yugular, hepatomegalia. Podría presentarlos, depende de qué tan comprometido esté el flujo pulmonar. Acuérdense que si está súper comprometido el flujo pulmonar, entonces el ventrículo derecho no se está vaciando, y si no se está vaciando, la presión no va a llegar hasta 2, como nos mostraron en el diagrama, sino que se va a mantener en 8 o más, lo cual va a dificultar el vaciamiento de la aurícula derecha, y si dificultas el vaciamiento de la aurícula derecha, vas a llenar todo el árbol vascular, lo cual te va a dar ingurgitación yugular, hepatomegalia. ¿Sale? Tu paciente podría tener eso o no, dependiendo de la intensidad o de la gravedad de la estenosis pulmonar. Andrés, ¿qué pasó? ¿Ya tenías algo más o no? No, iba a preguntar eso, que la clínica de falla cardíaca derecha tendría que ver con la gravedad y con el tiempo de evolución, ¿no? Sí, con la gravedad y con el tiempo, por supuesto, con la gravedad y con el tiempo de evolución. Porque la hipertrofia ventricular podría ser suficiente para que no se note para que no sea escandalosa tu falla cardíaca derecha, ¿no? Depende de qué tan grave está el paciente. Ok, y vas a tener efectivamente hipertrofia ventricular derecha, que se va a ver con prominencia de los complejos QRS en las derivaciones que miran el lado derecho del corazón, y vas a encontrar el eje desviado hacia la derecha por la misma razón. ¿Sale? Eso es lo que pasa. Y no me voy a ir a todos los detalles de electro, porque igual y no sabemos ver tanto. Espérate, no abras más, no abras más. Ok. Pero eso es lo que vas a encontrar en este paciente. Atresia pulmonar. ¿Quién la quiere? Dami. Pues en cuanto a la atresia, pues obviamente no va a poder pasar la sangre pues hacia los pulmonares, entonces tiene que buscar por dónde salir. Claro. Y pues va a tener 2 soplos, o sea, uno en diástole, que es cuando la Bueno, sangre... pero no me has dicho, va a tener por dónde salir y cuáles son las opciones. Pues puede ser por el agujero oval.
Ajá. O por el conducto. No. No, la comunicación interventricular. Por una comunicación interventricular sería la otra posibilidad de salida. Y digo, es que hay como variedades de las cardiopatías. Estamos suponiendo que el paciente tiene un defecto de tabique ventricular, que es lo clásico en atresia pulmonar. Porque si no, la sangre por dónde está, o sea, si se entra al ventrículo, pues tiene que tener una salida. Habitualmente nosotros vemos CIA en otro defecto que vamos a mencionar más adelante, pero veríamos CIB aquí. La sangre llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, de ahí no puede irse a la pulmonar, así que su salida es hacia el ventrículo izquierdo y de ahí se va a ir ¿a dónde? Ahora sí, pues va a ir hacia lo que es el... O sea, Del ventrículo izquierdo hacia... Del ventrículo hacia, derecho por el defecto de tabique hacia el ventrículo izquierdo, de ahí hacia... hacia lo que es la aorta y pues Oxígeno. puede de la ir aorta hacia el y conducto. de ahí al conducto arterioso y de ahí a los pulmones. Este paciente, como estamos diciendo que ese es el único acceso a la circulación pulmonar, es una cardiopatía dependiente de conducto arterioso. Si cierras el conducto, se queda sin accesos a la circulación pulmonar, se muere, ¿no? Sí. Claro. Claro. Como tiene, le podríamos poner la trilogía de González, ¿verdad? Atresia pulmonar, más CIB, más conducto arterioso, pero pues no. Solo Fallot nos ganó con eso y ya dejaron de repartir cardiopatías para que uno les ponga su apellido, ¿no? Pero no existe una atresia pulmonar sin conducto arterioso. Es imposible. Tiene que existir el conducto. De otra manera, no puede este paciente hacer nada. No puede existir el paciente. Sí entendemos eso, ¿no? Sí. Claro. Entonces ya sabemos que y que viene acompañado de un defecto de tabique que puede ser auricular o ventricular, pero que habitualmente es ventricular. ¿Qué esperarías en el electro? Del electro. Entendiendo cómo está funcionando el flujo sanguíneo. Que hubiera un... Ay, Piénsale, no te va a doler. que haya una... O sea, puede haber una desviación, o sea, un eje desviado. ¿Hacia qué lado? ¿Y por qué? O sea, por lo mismo de... O sea, en el caso de que tuviera un CIB, pues puede causar una desviación del eje ¿Hacia qué lado? hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho. Muy bien. Rodrigo Ojeda. A ver, no, está yendo bien, Dami. Deja. Hacia el lado derecho. Muy bien. Ahora, el corazón va a estar normal en este neonato y lo que va a pasar es que no se va a girar hacia la izquierda como debiera de hacerlo a lo largo del tiempo. Se va a mantener a la derecha. ¿Por qué hacia el lado derecho? Lo supusiste. Además, me gusta mucho cuando lo deducen y no lo memorizan, porque eso es mejor. Si lo pueden deducir, es mejor porque están razonando. ¿Por qué hacia la derecha? Pues... ¿Hay manera de que pongas tu mapa de las presiones? Claro. Ajá, porque del lado, o sea, izquierdo es que va a haber más, o sea, por lo mismo que dijo del gradiente, pues se va a ir hacia el lado derecho porque hay menos presión, o sea, de más. Claro, porque el corazón derecho, el ventrículo derecho maneja menos presión que el ventrículo izquierdo y como hay un defecto de tabique, cuando se contraen los dos, hay un problema. Y para que yo pueda sacar la sangre de la derecha hacia la izquierda, tengo que hipertrofiar mi ventrículo derecho para que venza la resistencia que supone la presión que genera el ventrículo izquierdo. ¿Quedó esto claro? Sí. Sí. Entonces voy a tener una hipertrofia del ventrículo derecho, va a fortalecer como cuando uno hace pesas, ¿verdad? Va a crecer el músculo
porque está trabajando contra resistencia hasta que logre generar una presión equivalente y pueda sacar su sangre para que se vaya al izquierdo y luego a la aorta y luego al conducto arterioso y luego a perfundir el pulmón. Claro. Hipertrofia ventricular derecha progresiva, Reiser. Doc, entonces en estos pacientes, hasta que ya la hipertrofia del ventrículo derecho ya no da para más, ¿es cuando comienzan a tener los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha o no tienen? No, están morados desde el principio, porque no hay perfusión pulmonar más que la poca sangre que puede llegar al ventrículo, a través del conducto arterioso. Tiene atresia pulmonar, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, y tiene otras cosas más, es que hay, esta es, si no hubiese hecho onco, hubiese hecho cardio. Si la perfusión pulmonar es mala porque le llega por un popotito, que es el conducto arterioso, la poquita sangre al pulmón, entonces el retorno venoso desde el pulmón también es malo, así que el corazón izquierdo tiene poca sangre, lo cual mejora o le facilita en algo el problema al ventrículo derecho. No sé si esto quedó claro. Esas presiones se generarían en fisiología normal, pero si el retorno venoso izquierdo está comprometido, pues entonces hay poca sangre y poca presión y el ventrículo puede hipertrofiarse menos, pero se va a hipertrofiar de todas maneras. ¿Sale? Sí, sí. Bueno, re bonito este tema. Ok, no esperaríamos insuficiencia cardíaca derecha porque aunque depende, sí o no, ¿de qué depende que nos dé falla derecha? Estrellita el que me lo diga. 2 millonésimas de punto el que me lo diga. ¿De qué depende que el paciente pueda desarrollar o no? Y este es de puro pensar. ¿Quién dijo pues? Yo. A ver. Rodri. Pues bueno, si con esta malformación obviamente la carga de trabajo del corazón derecho va a ser mayor. Llega un punto en que pues No es por allá. Rodrigo, bueno, sería por aumentos de presiones. O sea, como el ventrículo derecho tiene un aumento de presión, también sí, pero permite, estás yendo por el lado incorrecto. ¿No? ¿Puede o no desarrollar la falla cardíaca derecha? Es un paciente que tiene atresia pulmonar C y B. ¿Puede o no desarrollar, ya dije varias veces, la insuficiencia cardíaca derecha? ¿De qué dependerá que la desarrolle, Jaime? ¿De que desarrolle una insuficiencia tricuspidea? No. Bueno, técnicamente tienes razón, te concedo eso. Si hace insuficiencia tricuspidia, igual que el otro paciente que presentamos hace 20 minutos, si hace insuficiencia tricuspidia va a tener falla cardíaca derecha, tienes toda la razón del mundo. No es la que quiero que me digan, pero tienes toda la razón del mundo, pensaste de la manera correcta. Carlos. Es que las presiones en la aurícula derecha llegan a un punto en el que impiden el vaciamiento de las cavas. Sí, pero ¿por qué se incrementaría o no la presión de la aurícula derecha? Están pensando bien, ¿eh? O sea, ustedes no tienen idea de lo que... quizás por una hipertensión. Bonito que es esto. No, hipertensión pulmonar. No, Melissa. ¿De que se cierre el agujero? No estamos trabajando con el agujero oval, estamos hablando de la C y D, pero estás pensando por el camino correcto. Todo lo que dedujiste, pásalo a la C y B. Bueno, sí, el interventricular. A ver, ya no regresaría. No. No igual, no importa. Pero no importa. Este es uno de esos aha moments en donde te vas a decir, ya lo entendí. O sea, prepara tu mano porque vas a hacer tu face palm de claro. Dami, ¿lo sabes? Depende del tamaño del CIB.
O sea, ¡claro! Depende del tamaño de la CIB. Si la CIB es más grande, el flujo de derecha a izquierda, que es el que necesito, es suficiente. Se desfoga la presa del ventrículo derecho, sale la sangre y no se me junta y no tengo todos los problemas. Si además la CIB es relativamente pequeña, es como si mi paciente tuviese una estenosis por su única u otra alternativa de salida, y entonces tendríamos un paciente que no puede sacar la sangre del ventrículo derecho esencialmente por ningún lado, y entonces voy a tener falla cardíaca derecha y además insuficiencia tricuspidia, como me dijeron, y todo, o sea, todo tiene sentido. ¿Lo entendieron? Por lo menos los 5 que están participando intensamente. Sí. Tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido. Sí. Claro, y dices, oh, wow, ya lo entendí, se prende un pequeño foco de 3 watts en tu cabeza, ¿no? Y dices, oh, luego que sí tengo sinapsis, ¿no? Pero es bien bonito, ojalá que logren aficionarse a esta sensación de descubrir que realmente tenías el conocimiento suficiente, de deducir. Si tienen ahí luego les recomiendo, pero si tienen Amazon, hay una serie de mi época que se llama Monk. ¿Ya se las recomendé? No, Doc. Sí, Doc, nos lo recomiendas como otras clases. ¿Ya lo vio alguien? Qué mal, no les vuelvo a recomendar nada. Estoy estudiando para el examen, Doc. Ay, por Dios. 18 horas al día. Tengo 20 años dando clase, mijo, eso no te lo voy a comprar. En fin, no importa, no les vuelvo a recomendar nada, ya está. De comer sí, porque por lo visto eso sí que se les da. Estenosis tricuspidia. Hay los que no están entendiendo y no están participando, si no me dicen, yo lo siento por ustedes, ¿eh? Elías. Doc, y en este caso también dependiendo de el tamaño de la CIB, ¿va a haber diferentes soplos? Porque he leído que pueden ser hasta 2 soplos. No, vas a tener 2 soplos porque tienes 2 defectos. El soplo de la CIB y el soplo del conducto arterioso. Y en caso de tener una insuficiencia tricuspidia, ¿no también tendría un soplo más? En ese caso tendrías un tercer origen del soplo, pero en el neonato que tiene un corazón tan chiquito vas a encontrar, de hecho, 2 soplos. El soplo del lado derecho, en donde está el foco, en donde está la aurícula y el ventrículo derecho, en donde está el ventrículo derecho, y la verdad es que la distancia entre el foco tricuspidio y el defecto de tabique ventricular es tan corta que yo no creo que alcances a distinguir los 2 soplos. Ah, ok. Y el soplo que se encuentra en línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal, que es del lado izquierdo, que es la localización del conducto arterioso. Entonces tú vas a encontrar esos 2 topografías del soplo y vas a suponer o no esta insuficiencia tricuspidia que fue propuesta, porque si la tuvieses, el paciente tendría falla cardíaca derecha y además tendría una aurícula gorda en tu electro. Tendría P's prominentes en derivaciones derechas, lo cual permite suponer que tu aurícula está sufriendo. Ok, gracias. Estamos claros con eso, ¿no? Ok. A ver si no acabamos atrasando el examen, porque no sé cuánto tiempo nos va a llevar esta clase. Estenosis tricuspidia, ¿quién la quiere? Diana, Chablé. Una estenosis tricuspidia, pues hay que pensar en qué momento se abre la válvula tricuspidia y es en la diástole, donde pues el flujo, por estar impedido por la estenosis, va a ser turbulento y ocasionar el soplo. Es correcto, es un soplo diastólico. Ok. Porque es una insuficiencia, estenosis tricuspidia, es un soplo diastólico. Ok. ¿Qué alteración, y eso es lo que va a tener, qué alteraciones adicionales esperarías en clínica? Estenosis tricuspidia.
En clínica y en electro. Diana Chablé. Ok, pues si tengo una estenosis tricuspidia, debe estar... Además es una estenosis tricuspidia grave que compromete el flujo pulmonar. Por eso está aquí. Ok, gracias por la imagen. Pues entonces veo pues que debería haber una hipertrofia de izquierda, pero no. del ventrículo. No. De la aurícula. De la aurícula. Derecha. Claro, porque no puede sacar la sangre hacia el ventrículo derecho porque la válvula está estenótica. ¿Cómo Claro, nos vamos a dar cuenta en clínica? Clínica, pues también debería haber alguna manifestación de la insuficiencia o la falla derecha. Claro. Está cliniquísima esta clase, de verdad. Falla cardíaca derecha. Este la tiene que tener. ¿Y en el electro qué vamos a encontrar? Pues también debe estar reflejado en el... no. Ay, no recuerdo. Piénsale. ¿Qué vas a encontrar en el electro? No es de memoria, es de razonamiento. Si tu paciente tiene dificultad para vaciar la aurícula hacia el ventrículo porque una válvula estenótica, ¿qué voy a encontrar en el electro? Te dijiste que además tiene falla derecha porque la aurícula está comprometida y no se puede vaciar. ¿Qué vamos a encontrar en el electro? Pues debe haber una hipertrofia auricular también evidente, pero... Hipertrofia auricular evidente. ¿Cómo veríamos una hipertrofia auricular, un aumento del volumen auricular? ¿Tiene que estar relacionado con la onda P? Tiene que estar relacionado con la onda P. Lo que vamos a ver es que las derivaciones que ven el lado derecho del corazón van a tener P's prominentes o altas. No es un dato específico como dice allá, pero se ve en el neonato y es lo que yo decía, es como un acompañante, las P altas, ¿no? Lo que yo podría encontrar. Listo. Siguiente cardiopatía. Ya dijeron el soplo. ¿Eh? Ya dijeron el soplo que se presenta. Sí, el soplo dijimos que es un soplo diastólico. Ah, bueno. Sí. Claro. Ahora nos faltan dos cardiopatías. Una es Fallot y la otra es Epstein. Son los dos epónimos que tenemos. ¿Quién quiere Epstein? A ver, David. David, no te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. Melissa. Ay, no. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Bueno, la anomalía de Epstein se da por una inserción baja de la válvula tricúspide. Entonces, eso nos daría una falla cardíaca derecha. La aurícula va a estar
muy grande. Entonces, el soplo que nos va a dar, pues es sistólico. El soplo que te va a dar es sistólico. ¿Por qué es sistólico? ¿Me puedes volver a decir? Porque la válvula tiene una inserción baja, entonces el ventrículo derecho a ver. Hamuri. Sería porque al momento de contraerse el ventrículo derecho, la sangre en lugar de pasar a la siguiente porción, se regresaría hacia la aurícula. Porque hay una insuficiencia tricuspidia y en ese punto entonces el soplo es sistólico por esa razón. A grandes rasgos en las valvulopatías, no a grandes rasgos, en las valvulopatías está bien fácil. Las insuficiencias proximales soplan en sístole y todos los viceversas que quieran. Con que se sepan eso, ya entienden los soplos en las valvulopatías. Las insuficiencias proximales soplan en sístole. Por lo tanto, las estenosis proximales soplan en diástole. Por lo tanto, las estenosis distales soplan en sístole. Y así todos los viceversas. Lo van volteando cual si fuese una tortilla en un comal y les alcanza para entender todas las todas las valvulopatías y la temporalidad del soplo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Y sabemos cuáles son las válvulas proximales, que son la tricuspide y la mitral, y cuáles son las distales, que son la aórtica y la pulmonar. ¿No? Y con que sepan eso, las insuficiencias proximales soplan en sístole y ya, van volteando el término, van cambiando los términos y que van cambiando ya, con eso ya saben soplos. Dicho eso, entonces tu paciente sopla en sístole porque tiene una insuficiencia tricuspidea, porque lo que pasa en la anomalía de Epstein es que la válvula, en vez de que se implante, no se tiene que implantar, se implanta bastante más abajo. Le llaman una atrialización del ventrículo. Parte del ventrículo, por la mala implantación de la válvula, tiene función de aurícula. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Tiene una función de aurícula. Y entonces, este paciente habitualmente no es que genere una comunicación interauricular, aquí hay un error. Bueno, no es un error, es verdad lo que muestra el diagrama, sino que todos nacemos con una comunicación interauricular. Se llama agujero oval. Y se cierra ese agujero oval porque en condiciones fisiológicas, en tu diapositiva de arriba, las presiones de ambas aurículas son equivalentes, por lo tanto deja de haber un flujo neto de un lado hacia el otro porque las presiones son equivalentes. Eso permite el cierre del agujero oval que traíamos al nacer porque tenemos 2 a 8, 2 a 10, ¿no? Eso permite que se cierre. Ahora, si tu presión de la aurícula derecha es bien grande y tu presión de la aurícula izquierda es muy pequeña, eso mantiene el flujo y mantiene abierto el agujero oval. ¿Entendimos esto? Sí, doc. Sí, doc. Claro, eso es lo que está pasando, ¿no? No digan que no les enseño pediatría, por eso luego y fisiología y fisiopato, por eso no, me enoja que luego no pasen mis exámenes, porque de verdad, más medicina no les puedo enseñar. Perdón que yo presuma, pero pues ya saben cómo son, para qué me invitan. Y además, pues es mi último grupo, ¿qué quieren que yo les diga, no? Aprovechen, porque se va a acabar. Doctor, No te oigo muy bajito. en el caso de que pues se trate de una estenosis tricuspidia, entonces esto podría hacer que este agujero no se cierre porque hay un aumento de presión en la aurícula derecha. Súper deducción, claro que sí. Todos los pacientes que tienen dificultad para el vaciamiento auricular mantendrán abierto el agujero oval y podrían tener otro soplo ahí. Ahora, pregunta adicional, ¿cuándo sopla el agujero oval? En diástole. En diástole. Claro. Los defectos de tabique ventricular soplan en sístole, los defectos de tabique auricular soplan en diástole. Eso es correcto.
pero ese soplo podría no ser tan intenso y no escucharse, o escucharse y tú saber, bueno, deduces lo que acabas de deducir. Oiga, pero estoy escuchando un soplo más arriba en el corazón, en diástole. ¿Por qué? Porque ahí está el agujero oval, y entonces como esto, entonces esto otro. Muy bien, doctora, has hecho una... Igual, dependería igual, ¿no? Como abajo, ¿no? Del tamaño del defecto. Porque mientras más grande sea el defecto, menos va a ser y ahora, el tamaño del defecto es dependiente de el grado de incremento de presión. Creo que nos saltamos la 13 tricuspidia. Pero No saltamos a 13. No saltamos a 13 tricuspidia. Sí, sí. Si tú pasas, a ver, pero descríbela a alguien que la describa. Ahí les puse un GIF de aha moment en el chat de acá. Ahí voy. Estos dos ya hablaron. ¿Alguien más? Puedo decirlo, doctor, es en la 13 tricuspida, al no tener un vaciamiento hacia el ventrículo, lo que ocurre es que la salida que busca es el agujero oval, la comunicación interauricular. Salida, sí. Y esto puede venir acompañado de dos situaciones. O de ahí te vas al ventrículo derecho vía un defecto de tabique ventricular y surtes el pulmón de la manera que te sea posible. O puedes tener un defecto, una atresia tricuspidia con tabique íntegro, lo cual se llama síndrome de ventrículo derecho hipoplásico, en donde no hay ventrículo derecho. Todos sabemos que se puede vivir con medio corazón. Quien haya tenido una ex o un ex sabe, ¿no? Que hay gente que vive con medio corazón. Entonces aquí no hay ningún problema. Excepto que, bueno, cuando eres feto, porque aquí surge una pregunta que no se han hecho. ¿Cómo pueden haber tantos defectos cardíacos y el feto crecer como si nada? Bueno, no importa, porque el corazón, con que le des una aurícula, la que sea, y un ventrículo, el que sea, resuelve su problema. El problema es cuando naces. Pero antes de nacer, pues manejas sangre mezclada, es arteriosa, no le hace, y entonces, si solo tienes la aurícula derecha, pues ¿qué? Y si no tienes el ventrículo derecho, pues te lo pasas al ventrículo izquierdo a través del agujero oval, y si el problema es al revés, lo pasas por el conducto arterioso, y no le hace, ¿no? Entonces, los fetos crecen a 2,5 kilos, 3,5 kilos, tengan el corazón mal hecho que tengan, porque con medio corazón les alcanza. Cuando naces y incorporas al pulmón que no jugaba y a la circulación pulmonar que no jugaba, y empiezas a necesitar una circulación en serie, es que el paciente empieza con problemas, pero como feto le importa nada. Rodrigo, ¿qué pasó? Doctor, tengo una duda respecto a esto. O sea, entonces los cambios que, por ejemplo, la hipertrofia de un ventrículo o una aurícula, todo eso empieza a suceder hasta después del nacimiento. Antes no hay esos cambios. Depende del defecto que tenga tu paciente. Porque lo que debía de ocurrir es que tengas aurícula derecha, aurícula derecha, y de ahí tu feto tiene dos salidas. Agujero oval, lo cual tiene un gradiente de presión favorable porque no hay retorno venoso pulmonar. Y la otra parte es ventrículo derecho, arteria pulmonar, y como no puede entrar a los pulmones, conducto arterioso para desviarse a la aorta. ¿Sí me explico? Ahora, si tú no tienes ventrículo derecho porque tienes una hipoplasia de ventrículo derecho, pues tu eje va a estar hasta la izquierda desde que naces, ¿no? Entonces depende de qué defecto tengas, cómo el feto resolvió el problema, pero tuvo que resolver el problema pues privilegiando el desarrollo de ciertas partes del corazón que son funcionales. Entonces tu paciente podría nacer con desviación del eje, o podría, como tú bien reconociste, no notarse la desviación del eje porque el eje es derecho cuando uno nace, y lo que pasa es que no se izquierdiza. No sé si esto es suficientemente claro. Sí, doctor. Gracias. Ok.
Pregunta Jaime y tiene razón. ¿Cómo está el electro en la anomalía de Epstein? Pues está muy fácil. Si tienes, muéstranos la imagen de Epstein, por favor. Tendría onda P Una prominente. aurícula gigante con un ventrículo chiquito. ¿Cómo estará el electro? Jaime, contéstalo tú mismo. Una P prominente. Una P prominente en derivaciones derechas. ¿Y el eje? Hacia ¿De QRS? hacia la derecha. ¿Por qué? Si tienes un ventrículo chiquito. Ah, bueno, hacia la izquierda. Obvio, Sí. ¿no? Porque el ventrículo derecho va a sonar feo, pero es un ventriculito, ¿no? Claro, es tu electro. Y entonces el atrio derecho, que se ve gigante, hace que el corazón se vea como una pelota, como nos muestra en la radiografía. Pero si vemos los lados, sobre todo en las bases, estamos viendo que porque esta placa fue tomada en decúbito, estamos viendo que el flujo pulmonar está horrible. ¿Sí lo distinguen? Sí, de hecho se ven los brazos levantados. Un corazón gigante con flujo pulmonar disminuido. Ya está. Esta es una placa clásica de Epstein. Con falla cardíaca derecha, con soplo con soplo sistólico. Ya está. Y posiblemente un soplo diastólico que ocurre a través del conducto del agujero. Pero el protagónico es el sistólico de la insuficiencia tricuspide. Y ya está esta cardiopatía. Nos faltaba, estábamos hablando de atresia tricuspidia. El paciente tenía atresia tricuspidia, entonces estábamos diciendo que tiene un soplo sistólico claro a través del agujero oval, porque es la única salida, y tiene datos de falla cardíaca derecha, obviamente, porque la salida del ventrículo, de la aurícula derecha está comprometida. ¿Estamos de acuerdo? Si me voy muy rápido me dicen. Y el eje va a estar, dijimos, hacia la izquierda con P's prominentes. ¿Ya está? Y este paciente dependerá de conducto arterioso porque el único acceso que me quedaría, si tiene tabique íntegro, es el conducto arterioso. ¿No? Y si no lo tiene, pues no. Pero entonces aquí estamos hablando de variantes, que es más difícil. No los quiero llevar, hasta ya lo estoy llevando muy lejos como para llevarlos hasta allá. ¿No? Y nos queda Fallot. Ok. Voy a poner la imagen. Puedo ir rapidísimo al baño. O sea, la dejo aquí. Sí, anda. Okay. Se dice voy a hacer un receso biológico. Okay. Seamos elegantes, por favor. Pero voy a exponerlo yo entonces. Porque además ya llevamos 1 hora y cuarto y no vamos a la mitad de la mitad. El Fallot, en realidad no son 4 defectos, en realidad es esto, que es un solo defecto. La aorta, que es donde está la flecha morada y el número 8, está montada sobre el tabique ventricular y saca tanto sangre del lado izquierdo, donde está el número 6 y el número 2, como saca sangre del lado derecho, donde está el número 4 y el número 6. ¿Sí me entienden? Entonces, este tabique que está marcado con el número 6, este pedazo del tabique que debería de unirse al tabique de abajo, en realidad pertenece a la aorta que está montada. Está montada sobre el tabique ventricular. Ese es el defecto, cabalgamiento de la aorta, por eso se llama así, ¿no? Entonces, el hecho de que la aorta esté cabalgada le reduce el diámetro de entrada a la pulmonar, que está marcada con el número 5, genera un defecto de tabique ventricular, que es muy evidente, y el hecho de que la salida hacia la pulmonar esté comprometida, les da como resultado una resistencia incrementada al ventrículo derecho, lo cual acaba por hipertrofiarlo. Por eso la tetralogía de Fallot es hipertrofia ventricular derecha con estenosis del infundíbulo de la pulmonar, con CIB con cabalgamiento de la aorta, pero en realidad es solo el cabalgamiento de la aorta y todas sus consecuencias. Ahora, depende de qué tan corrido esté el tabique de la aorta, qué tan cabalgada esté la aorta, eso puede restringir más o menos al acceso de la pulmonar.
Por eso existe el falot rosado, porque si el cabalgamiento es muy chiquitito, entonces vamos a tener pues una estenosis pulmonar, pero muy chiquitita, con una comunicación interventricular con muy chiquitita, pero muy poquita, con un poco de cabalgamiento, con un poquito de hipertrofia pulmonar, y eso no, acaba por no comprometer en forma grave la perfusión pulmonar, y entonces permite que el paciente oxigene bien, y entonces lo que tiene es un falot rosado. ¿Entendimos esto? O sea, que hay falot que no es cianógeno. ¿Quedó claro? Sí. Sí. O puedes tener un falot extremo, está tan cabalgada la aorta que te cierra la pulmonar. Entonces hay falots que causan atresia pulmonar por lo corrida que está la pared de la aorta. ¿Ok? Y entonces ese sí depende de conducto. Y esa es la variabilidad que tiene el falot. Tiene una imagen que si pudiésemos quitar ese sueco que está ahí, le llaman corazón en sueco, en zapato sueco. Sueco con Z. Se llama sueco, pero es suizo, ¿no? Vaya uno a saber. Perdón, no es cierto, es danés el sueco, creo. Por allá, por ahí de esos países medio muy fríos. Están hechos de madera y bueno, están simpaticísimos. Algún día los verán. Ese es el falot. Ahora, ya que entendimos en realidad cuál es el defecto, cuál es el conjunto de consecuencias del defecto, el conjunto de defectos, ¿qué esperaríamos en clínica? O sea, entendemos por qué está comprometido el flujo pulmonar, claro, ¿no? Y aquí vemos en la placa que está comprometido el flujo pulmonar. Entonces, ¿cuál sería el soplo, perdón? El soplo es sistólico. En todos lados sistólico, ¿no? Tienes de hecho sistólico en la estenosis de la pulmonar y sistólico en la CIB. ¿Tienes datos de falla cardíaca derecha? Depende. ¿Esperarían que tenga datos de falla cardíaca derecha? No, porque tiene regresa la sangre, o sea, hay mucho. ¿Tienes para dónde? Pregunta, otra vez, por 2 millonésimas de punto. ¿Por qué? Doctor, ¿puede repetir lo de la falla cardíaca? No debiera tener falla cardíaca derecha porque la presión, porque la sangre tiene el que no puede irse por la pulmonar, puede irse por la CIB. Entonces eso no debiera de ser la falla cardíaca derecha. Ahora, por 2 millonésimas de punto, los pacientes que tienen falot moderado y están con cianosis, hacen algo que se llama crisis de cianosis. Además, eso es interesante porque el falot es particularmente frecuente en los pacientes con síndrome de Down, por cierto, ¿no? Entonces, el paciente que tiene un falot moderado, digamos, con cianosis o clásico, hace a veces algo que se llama crisis de cianosis. Cuando hacen la crisis de cianosis, los pacientes generalmente se agachan y al agacharse, esto es espontáneo en los niños, y al agacharse resuelven la crisis. ¿Por qué esto mejora la crisis de cianosis? Porque aumenta el retorno venoso. Claro, porque al aumentar el retorno venoso, aumentas la presión del lado derecho y eso mejora la perfusión pulmonar. Estrellita para ti. ¿Ven? Qué bonito. Y acabamos de terminar las de flujo pulmonar disminuido. Nos faltan las de flujo pulmonar aumentado o normal. Avancemos. Doctor, una pregunta. Dígame. Okay. Podría ser que el defecto, o sea, si el cabalgamiento es muy leve, no sé si exista, y el defecto interventricular sea muy pequeñito como para que... Se llama falot rosado, fue toda la explicación que di, pero creo que estabas wishando. Entonces, en ningún caso podría haber insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Porque si el defecto es muy pequeño, entonces la estenosis pulmonar es muy pequeña y entonces no se compromete la perfusión pulmonar, de tal manera que incluso el paciente tiene un falot rosado porque no hace cianosis. Claro. Ok. Bueno, vamos a pasar de nuevo al diagrama. Ok. Nos quedan 40 minutos porque tengo una junta a la 1.
Pues bueno, ya voy a dejar. Ok. Si tu paciente no tiene el flujo pulmonar comprometido, entonces sabemos que está morado porque tiene mezcla de sangre. ¿Ok? Todos los pacientes acaban por tener flujo pulmonar aumentado, pero cuando nacen podrían no tenerlo. Entonces yo voy a ver, podría incluso desde la auscultación decir, ah, mira, este está morado. No mejora con oxígeno, pero tiene crepitantes. Listo, tiene flujo pulmonar aumentado. Ni la placa necesito, ¿no? O puedo tener flujo pulmonar normal y no, entonces no crepitar y entonces necesitar la placa, pero bueno, X. Y las posibilidades son transposición de grandes vasos, CIB, CIA, conexión o drenaje anómalo total de venas pulmonares, hipoplasia del ventrículo izquierdo, canal auriculoventricular y tronco arterioso. Por efecto de tiempo las voy a ir presentar yo, si no, no vamos a acabar. Pongo las imágenes entonces. Sí, ponlas y nos vamos una por una rápidamente. Y si se confunden, me dicen. Esta clase reconozco que es muy compleja. Requiere que ustedes entiendan fisiología de hemodinamia de corazón sano para que entiendan lo que está pasando. Entonces aquí estamos viendo transposición de los grandes vasos de las grandes arterias. La posición normal es la aorta del lado izquierdo, la pulmonar del lado derecho. Transposición, se cruzaron. ¿Por qué hay un bolillo ahí? Ah, es un huevo. Es un huevo, sí. Ok, tengo hambre. Bueno, en todo caso. Y entonces la aorta sale del lado derecho y la pulmonar sale del lado izquierdo. Está cruzado el asunto como nos está mostrando. Entonces tienes una circulación en paralelo. La sangre desoxigenada se va a la circulación sistémica y sigue tan desoxigenada como siempre. Y luego vuelve a regresar y sigue azul, azul, azul. Y la sangre roja que viene del pulmón se va al pulmón. Regresa del pulmón, se vuelve a ir al pulmón y vuelve a regresar y sigue rojísima, ¿no? En este paciente, entonces, que es lo que yo argumento, la perfusión pulmonar. ¿A quién sacaron de la reunión? ¿Sacaron a Melissa? ¿Por qué? Vuelve a entrar, mija. Ya volvió a entrar. Ya tenemos hasta 44, creo que tenemos hasta cachirules. Bueno, entonces tenemos una circulación en paralelo. Por lo tanto, el flujo pulmonar es razonablemente normal. Por eso yo dije normal o aumentado, aunque el libro no lo detalla de esta manera. La lógica te dice el flujo es razonablemente, el pulmonar es razonablemente normal. Tiene la mitad de la sangre. ¿Cómo está vivo este paciente? Bueno, ¿qué necesitamos para que esté vivo? Pues necesitamos que de alguna manera la sangre azul se vaya al lado rojo para que se oxigene y la sangre roja se vaya al lado azul para que lleve oxígeno al cuerpo. Si no hay una mezcla, el paciente no vive. Ojo, que no es lo mismo un cortocircuito, que puede ser como en el conducto unidireccional, a que haya una mezcla. Necesitamos flujo bidireccional. Entonces, el punto que nos da mejor mezcla es el defecto de tabique auricular, porque como las presiones son más o menos equiparables, entonces el flujo puede ser de hecho bidireccional, mientras que si tuviésemos una CIB o un conducto arterioso, el gradiente de presión nos daría un flujo unidireccional que a nosotros no nos sirve. ¿Está entendido esto? Sí. Entonces lo que mantiene vivo a nuestro paciente es un defecto de tabique auricular que sopla poquito y que nos conviene ampliarlo lo más. Entonces me dices, ¿cómo va a estar el electro? Pues normal, ¿no? El electro va a estar normal. La sangre se está manejando. ¿Cómo estaba vivo el paciente entonces, doc? Ah, bueno, porque cuando era un feto, pasaba la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, a la aorta y a la circulación, pues ya la hizo, ¿no? Y luego regresaba, pero antes de regresar pasaba por no le hace, pasa por la placenta. La hace el paciente con medio corazón y el corazón izquierdo, pues la verdad es que era irrelevante, ¿no? Claro, su pulmón era la placenta, ¿no?
por decirlo. Porque solo necesitas corazón derecho y placenta para hacer un feto. ¿Corazón izquierdo qué? Digo, en este contexto de esta malformación, ¿no? La circulación pulmonar te importa un pepino. Cuando eres un feto, ya que naces tenemos un problema, entonces necesitamos... Entonces el corazón, ¿cómo está? Posnormal. El electro, ¿cómo está? Posnormal. ¿Falla cardíaca derecha? No. ¿Falla cardíaca izquierda? Tampoco. ¿Edema pulmonar? Pues no. ¿Sí me van entendiendo? Solo es el soplo y que está morado como una uva. Y lo que tenemos que hacerle, lo que se hace con estos pacientes, le metes un catéter, le haces un cateterismo, llegas al agujero oval y lo rompes para hacerle una aurícula única para mejorar la mezcla para que tu paciente mejore. En lo que le compones el corazón, que es una cirugía bien complicada, ¿no? ¿Estamos claros acá? Laura. El soplo está entre las dos aurículas, ¿no? Es lo que está Claro, diciendo. por lo tanto es diastólico. Ok, pero este soplo cuando nace se cerrará, ¿no? O sea, enseguida No se cierra. va a porque cerrar. total no hay. Bueno, no queremos que se cierre. Si se Pero llega a aquí no cerrar, se hay- muere el paciente. Aquí no hay un aumento de presión, ¿no? O sea, las presiones van a ser las mismas porque no hay algo que lo esté impidiendo. Tienes razón, se podría cerrar. Estos pacientes los tiene que ver caro, por eso te dije hay que hacerle un cateterismo y romperle el tabique auricular para solucionarle la crisis, en lo que le compones el corazón. Pero lo razonaste bien, muy bien. Siguiente defecto. CIB grande. CIB grande. La CIB, porque la CIB pequeña o moderada hace lo que me está mostrando en el diagrama, desvía la sangre del lado izquierdo al lado derecho y entonces te da un hiperflujo pulmonar, pero esa no es cianógena. La CIB grande, lo que da como, que no es este dibujo, vuelvo a decir, lo que da como resultado es algo que se comporta como un ventrículo único, en donde la sangre de ambos ventrículos se mezcla porque como no hay un tabique del tamaño suficiente y es un defecto de tabique bien grande, aquello funciona como un ventrículo único, es equiparable a ventrículo único, a la ausencia total, es una ausencia total o casi total del tabique interventricular. Da como resultado una sangre mezclada, que comillas le vamos a llamar arteriosa. Esto creo que queda muy explícito en la imagen, en la imaginación. Entonces tenemos una sangre arteriosa que va para ambos lados, para el pulmón y para el sistema aorta, para la circulación sistémica a través de la aorta. Esto da edema pulmonar. Ay, no me quites la imagen. Ay, perdón. Iba a ponerle al ventrículo único G. Pero déjala, porque ya luego lo ponemos. Okay. Da edema pulmonar porque como tienes un ventrículo único, está repartiendo la misma presión para ambos lados. Y la presión que se necesita en la aorta es mucho más alta que la de la pulmonar, por lo tanto manejas presiones pulmonares elevadas, lo cual hace edema pulmonar. Como el corazón derecho va a estar sometido a presiones izquierdas, porque tienes un ventrículo único, acabará por hipertrofiarse, lo que va a dar como resultado que el eje no se va a izquierdizar como tendría que pasar. Pero como aquí hay una salida buena para la circulación ventricular, el paciente no hace hipertrofia auricular y no hace falla cardíaca derecha. ¿Está entendido el asunto? Sí. A ver, tenemos creo que una pregunta aquí en el chat. Nos subieron una imagen. Sería así, sí. No, sería esta creo que todavía... No lo sé, Indra, en tu chat, creo que más o menos. Ahí está su imagen de aha moment para que sepan. Pensé que la había mandado. No, la imagen que estás buscando, Indra, es la de ventrículo único. Esa va a ser más explícita en los colores. Esta puede que sí o puede que no. Como están poniendo la sangre morada, me inclino a pensar que sí, pero aquí no, porque tendrían que ponerte sangre morada también en la aorta.
para que el dibujo sea explícito. Bueno, ok, nos regresamos. Gracias, doctor. Bueno, ok. En la comunicación interauricular tendría que ser grande para que sea de lo que estamos estudiando, cianógena por mezcla, porque si fuese pequeña no habría mezcla y el paciente no estaría morado. Entonces la comunicación interauricular, para que sea cianógena, tiene que funcionar como una aurícula única, en donde el drenaje de ambos lados llega a una sola aurícula, en donde la sangre se mezcla, ¿sale? Y entonces, ándale, esa es la imagen, ya nos subieron una imagen que es muy explícita. Esa es la imagen correcta. En la aurícula única, porque aquí te están mostrando una direccionalidad, en la aurícula única lo que tú tienes es una sangre morada, ni azul ni roja. No sé si esto es explícito para ustedes, que se va a ir ya arteriosa o morada a ambos ventrículos y va a llegar así. Habitualmente en el neonato esto no debiera causar hiperflujo pulmonar, porque las presiones del neonato son equivalentes en ambas aurículas. Lo que pasa es que conforme aumenta la edad, aumenta la presión de la aurícula izquierda y el paciente al cabo de los años acaba con una desviación o cortocircuito de izquierda a derecha que encharca el pulmón. Pero en principio de cuentas no debía de causar edema pulmonar y podría tener un flujo pulmonar normal. Preguntas aquí. Por lo tanto, solo es el soplo, que es diastólico porque es de una CIA, sin alteraciones del electro, sin nada. ¿Vamos claros? Espero que sí. Es así. Tenemos Doctor, el diastol. diastólico porque es un defecto de tabique auricular. Además es un soplo muy bajito, casi no se oye. Aquí tenemos un drenaje anómalo total de venas pulmonares que da una imagen característica de muñeco de nieve, como está mostrando ahí en la radiografía. El drenaje anómalo total de venas pulmonares, la tendríamos que recordar. ¿Cuál es el drenaje normal de las venas pulmonares? Bueno, el drenaje normal de las venas pulmonares es hacia la aurícula izquierda. ¿No es cierto? Sí. Y entonces existe el drenaje anómalo parcial y total. Aquí estamos hablando del total. Si toda la circulación pulmonar llega en forma anómala, porque un drenaje anómalo total o conexión anómala total o drenaje venoso pulmonar anómalo, ahí está el nombre, eso quiere decir que de alguna manera va a llegar al corazón derecho. Puede ser porque drene a la vena cava superior, a la cava inferior, directo a la aurícula derecha, pero drena hacia el lado derecho. Eso quiere decir que el lado derecho recibe toda la circulación sistémica y todo el retorno venoso pulmonar, y a la aurícula izquierda no le llega nada. ¿Estamos claros con esto? Sí. La consecuencia obvia de esto es la aurícula derecha está sobrecargada. Si la aurícula derecha está sobrecargada, cosa que ya dijimos, vamos a tener datos de falla cardíaca derecha y vamos a tener P's prominentes en el electro. Ahora, si toda la sangre está regresando al lado derecho, ¿cómo le hacemos para surtir a la aorta? Bueno, pues la tenemos que surtir a través del agujero oval. ¿Ok? Que va a estar permanentemente abierto porque en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, perdón, la presión es 0 porque nada retorna ahí. Y en la aurícula derecha la presión es 1000 porque ahí retorna todo. Entonces ese agujero oval va a quedar abierto y por ahí es que se va la circulación sistémica. Como hay mucha sangre del lado derecho, poca sangre del lado izquierdo, entonces obviamente al ventrículo derecho le llega un montón de sangre, lo cual explica que el paciente haga edema pulmonar o flujo pulmonar aumentado, como donde está el muñequito de nieve. ¿Quedó claro por qué?
Sí, doctor. Sí, ahí está. Ventrículo derecho grande, entonces dijimos hipertrofia ventricular derecha, flujo pulmonar aumentado, soplo diastólico porque es a través del agujero oval, datos de falla cardíaca derecha. Ya está su cardiopatía. Nos queda, aquí nos está mostrando un ventrículo izquierdo hipoplásico. Y por cierto, todavía falta que esta clase además la podrían, estas cardiopatías, yo les puedo mostrar, dar la clínica y que ustedes deduzcan la cardiopatía, que es como ocurre en el neonato cuando te lo encuentras morado con un soplo, o tú podrías escuchar el nombre de la cardiopatía y deducir la hemodinamia, que es en el sentido inverso. Te traen un down que te dicen, no doctor, el paciente tiene un falot. Ah, entonces yo ya sé qué puedo encontrar en el paciente. Y si crepita y tiene un falot, les voy a decir, esta es una pregunta para ustedes. Tengo un paciente con falot que tiene crepitantes. Entonces tengo dos alternativas. O tiene una infección pulmonar o tiene edema pulmonar. ¿Cuál de las dos es posible en un falot? ¿Las dos o solo una de las dos? ¿O solo la neumonía? Que quiera que se lance. Pues es más probable la neumonía porque habíamos dicho que no va a haber falla del ventrículo. Claro, no hay flujo pulmonar aumentado, así que si crepita tiene que ser una neumonía. Pero si te digo que el paciente tiene una CIB, las dos son probables porque la CIB causa edema pulmonar y crepitantes y la neumonía también. Entonces tengo que preguntarme el resto de los datos clínicos para ver si lo que le tengo que dar es un diurético y no un antibiótico. ¿Sí ven la diferencia? Puede uno irse en ambos sentidos. Bueno, regresamos a la hipoplasia del ventrículo izquierdo. En realidad, la hipoplasia del ventrículo izquierdo corresponde a una atresia de la mitral. Si la mitral está atrésica, no hay manera de acceder al ventrículo izquierdo, que acaba por ser inexistente. ¿Ok? Es un corazón con un solo ventrículo y dos aurículas. Problema de este paciente. Para que yo surta a la aorta, como no la puedo surtir vía ventrículo izquierdo, la tengo que surtir vía conducto arterioso. Ese es el único acceso. Estos pacientes se mueren. El único paciente que yo conozco que sobrevivió fue uno que operó Alex Karev en Grey's Anatomy, ¿no? Y que lo que hay que hacer es cambiarles el corazón, por cierto. Esa es una hipoplasia ventrículo izquierdo. Y el dibujo lo muestra. Tienes el retorno venoso pulmonar, tienes el retorno que está a la aurícula izquierda y como no se puede ir al ventrículo izquierdo porque no existe, porque está atrésica la pulmonar, se va hacia atrésica o severamente estenótica, se va hacia la aurícula derecha en sentido inverso, ¿no? Ahí se junta toda la sangre, aquí ocurre la mezcla y sale por la vena, por la arteria pulmonar, que es la única salida del corazón, y por ahí se va hacia los pulmones y hacia a través de un popotito hacia la aorta. Eso significa que para que yo pueda meter circulación y perfundir el cerebro y los riñones y toda la cosa, a través del popotito necesito una presión bien alta, que está yendo sin restricción a los pulmones, así que estos se mueren de edema pulmonar en los primeros días de vida. Y lo que vamos a encontrar es un eje hacia la derecha porque no hay corazón izquierdo y una P prominente del lado derecho por obvias razones. Entonces va re mal. ¿Nos falta alguna otra malformación o ya acabamos? Tronco arterioso. Tronco arterioso. Tronco arterioso es un solo vaso que es al mismo tiempo aorta y pulmonar, que obviamente sale de los dos ventrículos, funciona como un ventrículo único, que a su vez es un vaso de salida único que después se divide en aorta y pulmonar. Todo lo que dijimos para ventrículo único aplica para tronco arterioso. El soplo es sistólico, de hecho son hasta cierto punto indistinguibles, ¿ok? En el dibujo que me están mostrando. Es un solo vaso que saca sangre de los dos ventrículos y por lo tanto saca sangre arteriosa y por eso tu paciente está morado.
va a tener flujo pulmonar aumentado porque al ser un vaso único que maneja presiones izquierdas, eso le da problemas a la circulación pulmonar que se maneja, como bien saben, con presiones más bajitas. ¿Ok? Y y la que sigue es canal AB, ¿no? Canal AB. El canal AB es un defecto tanto auricular como ventricular. Es la mejor manera. A mí me daba mucho trabajo entender esta cardiopatía hasta que entiendes. El defecto es al mismo tiempo CIA y CIB. Deja la diapo. Y entonces cuando entiendes esto, se te juntan todos los defectos. Es como si tuvieses una encrucijada. Aquí lo muestran en el dibujo muy bien, donde la sangre se va para todo, se mezcla en todos lados, porque el defecto es... Y además tener un defecto en ese punto te da insuficiencia valvular. Entonces tienes esencialmente todos los defectos juntos, lo cual va a privilegiar el cortocircuito de izquierda a derecha, la mezcla de sangre, pero el cortocircuito de izquierda a derecha, que da como resultado mucha presión en la circulación pulmonar y edema pulmonar y crepitans, hiperflujo pulmonar y crepitans. ¿Sale? Con eso terminamos, gente. Esto es canal AB. Esto hay que volverlo a leer para que lo entiendan otra vez, ya con la información que recibieron. Entonces vale la pena que vayan poniendo la grabación y leyendo los defectos para que les quede más claro. Y con eso terminamos la mitad de cardiopatías congénitas. Mañana vamos a ver las no cianógenas y las taquiarritmias, que son las únicas arritmias relevantes en pediatría. ¿Sale?